El título del mensaje del día de hoy es Sanidad y Campo. Y nuestro texto bíblico es 2 Corintios 5:17. La palabra dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y con nosotros las pastorales. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Muy bien. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Que la palabra del Señor hoy sea hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. Y que podamos disfrutar de su mensaje hoy, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bien. Qué tan importante, y seguiré recalcándolo, es la sanidad. La sanidad es fundamental para nosotros. Es necesario que seamos sanados. Y es importante que en el culto haya sanidad. ¿Amén? Cuando recibimos sanidad, nuestro espíritu, nuestra alma avivan y toman mayor fuerza en nuestra vida, en nuestro corazón. Y hace 6 años inicié o conocí de este evangelio. Hace 6 años tuve la oportunidad de descubrir esa sanidad, ¿sí? Y cuando yo viajé a esta ciudad eh, de Panamá, me di cuenta que mi corazón tenía muchas cosas que sanar, que restaurar, que entender del Evangelio. Y al principio, aunque yo no entendía mucho de lo que se explicaba, no entendía muchas cosas porque era la primera vez que me encontraba con pastores coreanos enseñando este evangelio. Se me hacía raro muchas cosas, muchos aspectos del mismo. Pero cuando terminamos ese entrenamiento, la primera sanidad que recibí en mi vida no fue física, fue espiritual. Fue restaurar mi identidad frente a Dios. Era entender que era hijo de Dios. Y cuando yo entendí que era hijo de Dios, empecé a restaurar muchas heridas en mi corazón. Yo salí de la iglesia anterior pensando que yo no era bueno para nada dentro de la iglesia. Yo salí de la iglesia pensando, bueno, si la mente, ¿no? Si no sirvo para ser cristiano, entonces sirvo para ser bien mundano. Porque si para Cristo no sirvo, entonces para el mundo debo servir mejor. Porque es así cuando te hieren. Y empecé a hacer muchas cosas de las cuales nunca había hecho en mi vida. Porque obviamente siempre estuve todo el tiempo en la iglesia sirviendo. Pero cuando ya salí de ahí, herido, era porque el Evangelio no estaba dentro de mí organizado. El Evangelio no tenía esa connotación tan importante que hoy tiene. Y entendí que eso era lo importante. Cuando yo llegué acá a Colombia, me acuerdo tanto que uno de mis amigos, que es Víctor, fue a recogerme al aeropuerto.
Y era tanta mi felicidad y mi gozo que yo le explicaba todo lo que yo había entendido allá y él me miraba como, ¿usted qué habla? No entiendo lo que usted me está diciendo. Sé dónde estaba, porque estaba por allá, me decía. ¿Sí? Pero era como esa felicidad de saber de que regresé a, a este lugar restaurado. Obviamente hubo un proceso, hubo muchas cosas que aún estaban enraizadas en mí, como el orgullo, como el no querer seguir, o sea, recibí la sanidad, pero gracias, no me comprometo con nadie, ¿sí? No voy a ninguna iglesia, estoy bien como estoy, ¿sí? Pero cuando el plan de Dios se empieza a formar, es como una película dice, es inevitable, ¿sí? Es inevitable poder evadir el plan de Dios. Y se organizó precisamente un grupo de hermanos para empezar aquí. Y mientras se organizaban, yo en mi casa les explicaba, mire qué es Cristo. Y mi mamá y mi hermana también decían, ah, chévere, muy chévere su, pero no sabemos qué es lo que nos quiere decir. Sí, como, no es viajar, obviamente, ¿no? No es el haber ido allá, es el tiempo de Dios. Así, no, entonces tengo que irme hasta Panamá para encontrarlo, no. No es necesario que usted viaje hasta algún lugar para encontrarlo, sino que lo pueda usted descubrir dentro de sí mismo, dentro de la escritura. ¿Bien? Y en estos 6 años han habido muchos cambios de transitar del yo al deseo de Dios. Y ese proceso se ha ido aclarando y dando mucha más visión a lo que se quiere. Y todo lo que Dios va mostrando durante este tiempo, que ha sido muy bonito. ¿Sí? No les niego que al principio era difícil. No niego que al principio dejar de orar por lo que uno quiere no es fácil. Uno quiere cosas y uno ora por cosas. Si yo le dijera las cosas por las cuales yo oraba antes, se podría reír. Sí, pero no se las va a contar, van a ser secretos de Estado. ¿Sí? Y hay otras cosas que de verdad no tenían sentido. Y empezar a hacer todas estas cosas, a cambiar muchas cosas, mm, era como cuando la Biblia dice que Él es el labrador y nosotros, ¿sí? Estamos bajo ese viñedo, bajo ese campo, y Él empieza a quitar, pero a quitar con la palabra, no a quitar con legalismo, religiosidad, misticismo, humanismo, sino con la palabra. Por eso Jesús le dice a los discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Es decir, es la palabra la que se encarga de limpiar lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Es la palabra la que nos, de cierta manera, yo lo veo como nos descontamina de todo eso que cargamos como religiosidad durante mucho tiempo en nuestra vida. Y empieza un nuevo proceso en nuestra vida como familia, ¿sí? Con etapas fuertes, ¿sí? En donde yo le doy gracias a Dios por esas etapas fuertes, porque establecieron más el Evangelio en mi vida. La pérdida de mi papá, la crisis con Miguel Ángel, la crisis económica que viví por 4 años. Esas crisis fueron las que a mí me sirvieron para establecer más el Evangelio en mi vida, levantar la torre de Cristo. Por eso cuando nosotros pasamos por dificultades o por problemas o por crisis, no es porque Dios quiera vernos sufrir, es porque ahí es la oportunidad de Dios para
afianzar el Evangelio, que nos podamos meter en esa torre. Y si usted está viviendo esa situación, lo felicito, va por buen camino, ¿sí? Porque eso quiere decir que Dios quiere verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y eso no se refiere a la alabanza, se refiere a aquellos que de verdad han entendido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es ahí, que en medio de la crisis es donde realmente salen todas nuestras raíces. Usted pelea, usted se enoja, usted hace mil cosas, porque es el Señor, como alguna vez les dije, raspando la pega de lo que hay en nuestro corazón, de muchas cosas de religiosidad. 6 años, hermanos, han pasado. 6 años en donde Dios me ha mostrado que este evangelio no es que sea diferente, no es que sea el descubrimiento más grande que haya hecho Corea, no. Es que es centrar nuestra vida de verdad en Cristo. No es más. Y aprender a esperar. Aprender a esperar ¿en quién? En Dios. Y hay muchas cosas que soñamos, que ya visionamos, que tenemos en el corazón porque estamos ya en un nuevo nivel como iglesia. ¿Sí? Y Dios quiere discípulos que no vengan por los panes y los peces, sino porque Él es la palabra viva. Porque cuando yo le decía a Sandra, hace poco le decía, si usted lee la Biblia, hay una frase que me parece dura, pero es interesante. Él decía, y despidiendo a la multitud. Y me pareció curiosa esa frase porque, o esa palabra, porque Jesús solo, ellos venían, comían, y Él les decía, ahora pueden regresar, porque ya tienen lo que necesitan. Pero ¿con quién se quedaba? Pero a los 12 se los llevaba. A los 12 los llevaba ¿a dónde? Al campo. Les mostraba el sufrimiento, les mostraba cómo estaba ese sistema de Satanás puesto. ¿Me entienden hasta aquí? ¿Amén? Entonces, es buena, no estoy diciendo que la multitud esté mal, amén. Porque van a decir, no es que la multitud esté bien o mal. Sino que si usted se da cuenta, su vida ministerial de Jesús estuvo ¿en quién? En los 12. En los 12 discípulos. Formando 12 personas que dieran ¿qué? Continuidad al Evangelio. ¿Amén? Entonces, no es que seamos muchos o pocos. Para Dios eso no es importante. Dios nos llamó para salvar a Soacha, para salvar Bogotá, Colombia, 46 países de Latinoamérica, ¿sabe? Trabajo por hacer. Hay mucho que hacer. Y mientras nosotros podamos ir o sanemos muchas cosas, nuestra vida se va a centrar más en el plan de Dios. Y ahí encontraremos todas las bendiciones de Dios. Porque Dios nos va a bendecir ahí, en todas esas bendiciones. Piénselo de la siguiente manera. Es como si, no sé, un empresario, un gran empresario que vende chocolates, le dice a usted, quiero que abra una franquicia y venda mis chocolates. Entonces, ese gran empresario a usted le da dinero para que lo haga. ¿Y usted qué hace con el dinero? Lo utiliza para su propia conveniencia. Entonces usted no abre la franquicia vendiendo chocolates,
sino usted ahora abre, no sé, una panadería. Y usted hace con la bendición de Dios, con la bendición de ese empresario lo que quiera. Cuando lo voltee a mirar, cuando vaya al empresario y le diga, ¿por qué hiciste eso? Usted diga, no, pues yo creo que era mejor vender panes. ¿Usted cree que ese empresario va a volver a darle algo más? Hasta ahí llega la bendición, porque usted no está bajo la visión de él, sino que bajo su propia visión. Y eso mismo pasa con Dios. Al principio usted recibe una bendición, pero después usted dice, gracias Dios, ahora quiero hacer mi plan. Voy a poner una panadería. Y el Señor le dice, pero no era una panadería. Y entonces fracasa y pierde la panadería, y usted viene en problema y tiene tantas cosas. Y después se pregunta, Señor, ¿por qué? Porque no era una panadería lo que yo quería. Era una franquicia de lo que yo vendo, chocolates. ¿Cuál es el mayor deseo de Dios? Salvar al mundo. ¿Dónde están entonces todas las bendiciones de Dios? En el evangelismo. Si usted se da cuenta de la vida de Pablo, él encontró todas las bendiciones ahí. Por eso a él nunca le faltó nada. Porque su vida de fe estaba llena de ¿qué? De la misión de Dios. ¿Amén? Como iglesia debemos llenarnos de la misión de Dios. Y cuando una vez estaba en mi habitación orando, le dije, Señor, graba tu deseo en mí. Yo no, creo que ese fue el día en que el Señor dijo, muy bien, perfecto, era lo que necesitaba escuchar de ti. No sabes en qué te metiste, Alexander, pero qué bueno que lo dijiste. Y empezó el Señor a grabar ese deseo. Salvar afuera. Pero yo decía, y ahora el deseo es salvar al mundo. No soy un superhéroe, obviamente. No soy Simón Bolívar tampoco. Es entender que Dios lo va a hacer todo a través de mí. Amén. Dios lo va a hacer todo a través de quién? De usted. Todo. Y esa es una oración sencilla, que no cuesta. Entonces, iglesia, la sanidad por eso es importante. Porque a medida que vamos sanando, vamos dejando a un lado cosas que no son importantes, que no son necesarias. Y vamos entendiendo otras más a profundidad. Por eso el pasaje decía, porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted no es el mismo de ayer. Yo no soy el mismo de hace 6 años, que quería pelear contra todo el mundo. Estaba lleno de frustración, de tantas cosas. No consigo, no logro, y quería pelear y renegaba, ya no. A veces con lo único que peleo es, ¿saben con qué es lo único que peleo? Con los chinos allá en el colegio para que se sienten. El resto, nada más. Porque ese es el Evangelio. Yo no necesito de nada más. Y todo lo he encontrado en Cristo. ¿Amén? ¿Y por qué sanidad y campo? Porque esto ya lo sabemos, pero vamos a ir de manera breve, rápida. ¿Sí? Porque rápidamente el hombre tiene que salir de algo fundamental. Y usted también. Usted lo debe hacer hoy. Y se lo digo con todo el respeto del mundo, pero también con el amor de Dios. ¿Sí? Nosotros debemos salir de algo que es el gobierno de Satanás. No, vale, yo no tengo nada que ver con Satanás. Pero, ¿qué es el gobierno de Satanás? Es que él está bajo el control total.
¿De quién? Del hombre. Eso es el gobierno de Satanás. Satanás tiene el control total del hombre. ¿Pero el control total de qué? De su pensamiento y su corazón. Por eso tenemos que salir de ahí, de ese gobierno. Hay cristianos que aún siguen siendo gobernados por Satanás, aunque le parezca extraño, sí. Porque su pensamiento y su corazón están más puestos en el mundo que en qué, en el deseo de Dios. Por eso en las iglesias se pelean. Por eso en las iglesias quieren disputar el control de quién sabe más o quién sabe menos o quién lo hace mejor. Y la cuestión aquí, hermanos, no es quién haga mejor las cosas, es quién las hace de manera correcta. Y cuando uno está en un hospital, y me corrigen los que trabajan en hospitales, pero hay médicos que son una lumbrera en esa área y para operar son increíbles, pero ellos no lo hacen de la mejor manera, lo hacen correctamente. No es como que le quede bien la cirugía, lo hacen correcto para que esa persona no vuelva a sufrir. El evangelio no es una cuestión de quién lo hace mejor, sino cómo lo hacemos correcto porque el campo está bajo quién, bajo el control de Satanás. Y el viernes veíamos eso con el pastor Juan. No es quien lo haga mejor, quien se aprenda mejor el camino de salvación, quien tenga claras las citas, es quien lo hace correctamente. ¿A dónde? En el campo, porque es el campo el que sufre. Y yo no, las personas allá afuera. Bien, entonces hay que sacar a las personas de ahí. Génesis 3 del 1 al 6 habla de eso, de que ahora el hombre está bajo ¿qué? Bajo el gobierno ¿de quién? De Satanás. Y quiero explicarle algo de ese estado espiritual en el contenido. Ese estado de separación va a afectar a 4 núcleos importantes del ser humano. El primero es la familia. El segundo es lo económico. El tercero es la salud mental. Y el último es la salud física. Es decir, el ser humano siempre va a tener problemas en estas 4 áreas. En todo el globo, en todo el planeta usted ve esto. Divorcios, problemas entre parejas, violencia intrafamiliar, ¿sí? Abuso sexual de parejas, hombres abusando sexualmente a sus esposas, ¿cierto? Abuso sexual a menores. O sea, hay una destrucción en la familia. En lo económico, ¿sí? Escasez, ruina, pobreza, ¿sí? La gente quiere comprar algo y no lo logra porque está endeudada con Codensa a 36 cuotas, pagando, no sé, una sanduchera, ¿sí? Porque no alcanza la liquidez para cubrir cosas básicas, ¿sí? La salud mental, el estrés, la ansiedad, la depresión y las enfermedades físicas, cáncer. Oye, de verdad que el cáncer sí que hoy en día es el pan de cada día, ¿no? Cáncer en todos los estilos, ya cáncer de muchas formas. Y cuando el ser humano se ve afectado en esto lo lleva
a vivir en adicciones, en la droga, en el alcohol, en la pornografía, hasta en la codependencia. Codependencia. Es decir, que una parte lo lleva a otra peor. Entonces, cuando sufren de alguna de estas, esto Satanás lo aprovecha para que usted viva en adicción. Entonces, ahora ya entendemos por qué algunos niños se drogan. Los niños se drogan no porque el de la esquina le diga, mire, tómese esto o fúmese esto, sino porque hay un problema familiar, en donde ese niño no recibe amor, cariño, cuidado, protección, en donde hay una carencia de padre o madre, en donde es criado por la calle, en donde el jíbaro, que es más astuto, le dice, mire, pruebe esto. Y por una falla en la familia, termina ese niño volviéndose, ¿qué? Un consumidor. El problema no es que haga falta papá o mamá, el problema es que no hay sanidad en la vida de ese niño. Entonces al niño hay que enseñarle de Cristo para que sane, para que nada de lo que hay afuera termine llevándolo a ¿qué? A una adicción. Porque yo conozco en el colegio que aún siendo esposos son disfuncionales. Aquí entre nos les cuento que una vez citamos a un niño y al papá, y el papá, mientras nos giramos, el papá llegó y cogió y les metió un manotón y el chino rebotó contra la pared. Y nos tocó anunciarle, sí, eso ya es maltrato. Y tocó denunciarlo porque eso no se puede permitir dentro de una institución educativa. Pero ¿dónde viene el problema? Cuando el niño termine por acá en la pornografía, ¿por quién es? No es porque, ay, sí, él terminó así porque él quiso, porque la mayoría de las personas dicen, ese joven está así porque él quiso. No, es porque alguna de estas cuatro fueron afectadas, porque Satanás tiene el control de esto y lo lleva a esto. Entonces hay que enseñarles de Cristo, hay que levantarlos con Cristo, hay que sanarlos en Cristo, para que cuando lleguen estas cosas, Él diga, no lo necesito, yo soy feliz porque Cristo está en mí. Y tome la mejor decisión para Él. ¿Amén? Hace poco el pastor Dani nos hablaba, o le hablaba a la iglesia y decía, yo tengo a mi hijo, se llama, se me olvida el nombre, Sein. Le decía, papá, yo quiero este carro. Y él nunca le dijo, no hay. Él decía, yo tengo, pero en este momento no quiero comprarte. No te lo compro porque no es el tiempo. Pero yo tengo la plata. Y esos niños que todo es, no tengo, no hay, no hay, no hay, van a crecer con la mentalidad de que nunca hay en la casa. Y cuando tengan su propia familia van a decir, no hay, no hay, no tengo, y sigue creciendo de generación en generación. Cuando usted no tenga, simplemente en este momento, no te lo puedo dar. Pero no porque no tenga, sino porque no es el tiempo. ¿Cómo establecemos la economía dentro de la iglesia? Las enfermedades mentales y las enfermedades físicas van de la mano. Y esta semana un niño, es alguien muy tranquilo, muy sano, me decía, profe, me corto, hago cutting, estoy empezando con eso. Y la verdad no pude contener las lágrimas, porque es un niño que yo llevo trabajando con él. Y empecé a ir, ¿y tus familias lo saben? No. ¿Tus papás no lo saben? No. ¿Por qué no lo saben tus papás? A ellos no les interesa mi vida. Oh. Es cuando uno dice, entonces, ¿para qué lo trajeron?
hubieran planificado, si hubieran tomado la pastica el día después, algo así, una cosa. Pero, ¿ven lo que Satanás logra? Y esto también conlleva la codependencia. Se aferran, no, sin él no puedo vivir, sin ella no puedo vivir, es que si yo no puedo. Y se cortan, se quitan la vida, porque eso ya no es amor, es obsesión. Cuando la gente se obsesiona con alguien, es como ponerle una cárcel a la otra persona. No mires, no toques, no veas, no le hables, no lo sigas, no compartas. Y la otra persona se siente, porque la otra persona la absorbe completamente. No tienes que hacer, no tienes que mirar, no tienes que hablar, no tienes. Es una codependencia. Porque sabe muy bien que si el día que esa persona se vaya, entonces se le acaba el mundo completamente. Satanás utiliza todo esto, lo conlleva que a sufrimiento completo. Ustedes ven la vida de Job. Job sufre de estas 4 cosas, ¿por quién? Por Satanás. Le quita la familia, los hijos, le quita toda la economía, le quita la esposa. Miren la mentalidad de la esposa. Maldice a tu Dios y muérete. Esa estaba bien. Y después afecta ¿qué? La salud. Job, ¿quién lo hizo? No lo digo yo. Ahora, él termina diciendo lo más importante, porque Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor, ¿cierto? Quitándose la ropa porque desnudo vine y desnudo volveré. Es decir, nunca vine con nada, tampoco me voy a ir con algo. Pero cuando uno ve ese pasaje bíblico, uno dice, miren el sufrimiento, miren cómo ataca a Satanás 4 cosas. ¿Y cómo puedes estabilizar a una persona? ¿Saben por qué Job vivió todo eso? Porque Job no confiaba en Dios. Él confiaba en sí mismo. Yo voy a hacer este sacrificio por si de pronto mis hijos han pecado. Yo voy a hacer esto por si de pronto yo he pecado. Yo voy a hacer esto por si de pronto. Él vivía obsesionado ¿con qué? Consigo mismo. Los sacrificios de Job eran eso. Voy a presentar esto por si de pronto mis hijos han pecado. Andaba tan preocupado por todo menos por lo que simbolizaba el sacrificio, que era ¿qué? El culto a Dios. Yo voy a la iglesia porque de pronto no sea que mañana me estrelle con alguien. Yo voy a culto porque de pronto mañana no sea que los chinos se me vuelvan más locos. Yo voy de pronto a culto mañana porque si no, esta semana me va mal. Y eso es una vida de religiosidad. Job no estaba disfrutando del sacrificio. Job todo lo estaba haciendo en sus fuerzas. ¿Y qué hace el Señor? Redireccionar a Job. Porque por eso le dice, es que yo he sido íntegro, no, es que lo estás haciendo con tus fuerzas. Es porque tú crees que al hacer eso ya nada va a pasar. Pero mira, aún haciéndolo, les llegó. Es que aún yo yendo a culto, aún haciendo, no, es que tú no estás entendiendo el principio del culto. No estás entendiendo por qué vienes a la iglesia. No entiendes por qué Dios te da las cosas. Es por esa razón que vienen esas cosas. Y muchos de nosotros repetimos, no me alcanza, no tengo, problemas en la familia, problemas mentales, problemas de salud, pensamientos obsesivo-compulsivos, cosas en la mente que nos van llevando poco a poco ¿a qué? A una adicción. Pues yo lo invito, hermano, a que tenga presente eso, porque cuando el ser humano está en esto, mire lo que pasa. Esto da como resultado que el hombre, cuando quiere buscar a Dios, busca primero la religión.
Entonces, en la religión van y le dicen, mire, eso es lo que usted tiene, pague una promesa. Suba a Monserrate de rodillas. Vaya a pagar una promesa ya en el 20 de julio. Haga algo de eso y verá que Dios le va a hacer milagro. Vaya y haga una promesa al divino niño. O vaya a Buga, o vaya, no sé, y le dicen a uno, haga. ¿Quién? La religión. Vaya y hágalo. Y verá que encuentra ahí la respuesta. Y mucha gente lo hace. Hoy, ¿cuántos peregrinan en el 20 de julio? Llevando mercados para que ¿quién? Para que el divino niño lo saque ¿de dónde? De alguno de estos lados. Y muchos pueden encontrar un milagro. Muchos lo pueden resolver. Y, ay, sí, mire que dando esta promesa lo consigue. Haciendo esto de rodillas, sí, yo lo conseguí. Y entonces mandan a otros a qué? A hacer lo mismo. Se replica el sufrimiento. Pero no vayamos tan lejos. ¿Qué hace la iglesia cuando una persona está así? Hermano, es que usted tiene que ayunar por 40 días. No, 40 días no es suficiente. Ayune 50. Bata el reto de Cristo. Y usted es libre. La persona arranca. A la primera semana ya no quiere. ¿Por qué a la primera semana ya no quiere más? Porque no ve nada. Hay que orar, hermano. ¿Usted sí está orando? Usted se nota que no ora. Ore. Vaya a la iglesia. Hágame cosas. Y al final le dicen, la culpa es suya porque usted no cree. La persona, al fin, ¿qué hago yo? Esa es la religión. Lo mandan a hacer cosas a uno. A esforzarse. Cuando el ayuno, la oración, la palabra son para disfrutarlas. ¿A cuánto les gusta el mil hojas? De la mano. Me encanta. O un postre así. Así debe saborear usted el evangelio. Como si usted se comiera el postre que a usted más le gusta. Yo me acuerdo que hace muchos años Mónica vendía unos vasitos con postre. ¿Sí? Uy, riquísimos. Yo no tenía plata para comprar. Yo veía que Mónica vendía. Hasta que yo no me acuerdo, creo que una vez, creo que te sobró uno. Y me dijo, Chino, se lo regalo. Gracias, Mónica. Porque yo ya los había probado con anticipación. Ya, son muy ricos. Y uno quiere, y uno dice, ay, ojalá vuelva a ser Mónica. ¿Hacías uno con brevas, si no estoy mal? Arequipe y brevas. Espectacular. Oh, ojalá vuelva. Y yo ojalá les sobren muchos. Porque, y mucha gente te compraba, ¿no? Porque eran muy ricos. O sea, compraba una y otra vez. Así es el evangelio. El evangelio se repite una y otra vez. Cuando a usted le canse este mensaje de que Jesús es el Cristo, pilas, alértese, porque usted ya no está saboreando el evangelio. Se le está volviendo una cebolla cabezona. Cuando el día que usted diga, otra vez rey, sacerdote, profeta, pellizquese. Porque el problema no es del predicador, es su vida espiritual. Porque es ahí donde caemos nosotros. Entonces, después entra, como la persona ve que no sale de aquí, entonces la persona termina practicando la hechicería, la adivinación, el sortilegio, las cartas, el tabaco, tómese esto, termina consultando otras cosas. Eso es lo que termina practicando. Mi tía que murió de cáncer, no la llevaron a quimio. A mi tía la que la llevaron fue a José Gregorio. Y más rápido se murió.
En serio. A mi tía le detectan el cáncer y en un mes, en la posesión del presidente de la República, muere. Y cuando mi mamá fue a mirar el cuarto, tenían todo eso de José Gregorio allá. Porque como la religión no pudo entonces, y mucha gente le pasa eso. Cuando las personas no entienden esto, entonces practican esto. El problema, hermanos, y con esto quiero ir cerrando, es que el problema es que la gente no entiende que hay un ser espiritual, que Satanás existe. Ese es el problema. Que aunque la gente va a esto, no entiende que Satanás es real y que ahí operan son demonios. Y que la gente cuando va a ese culto lleno de religión, también hay demonios. Porque Pablo lo dice, mire, ustedes llevan esos sacrificios a culto allá, a los demonios. Es que aquí opera ¿quién? Satanás y sus demonios. Ese es el problema. Hemos subestimado ¿a quién? A Satanás y el gobierno de Satanás. Eso es lo que le pasa a la iglesia. No, lo suyo es que tiene que ir al psicólogo, vaya al psiquiatra, allá le van a dar unas pastas, usted se va a recuperar. Ese no es la solución. El problema es espiritual. El problema es que este ser que gobierna al hombre en pensamiento y en corazón, lo vuelve completamente un ser que lo lleva a esta destrucción. Pero la iglesia no lo entiende. De hecho, muchas veces dice, no, mire, usted pecas por su concupiscencia. Deje al diablo en paz, predican otros. El diablo por allá al otro lado del mundo haciendo daño y usted pensando que es el diablo. Entonces, ¿quién es, hermano? Yo le pregunto a esa persona, entonces, ¿quién es el que está entonces dañando a la humanidad si no es Satanás, junto con sus demonios? Satanás al otro lado del mundo, porque tomamos el pasaje de Job diciendo que él estaba rodeando la tierra. Sí, es un ser que no tiene omnipresencia. Pero cuando usted lee la escritura dice que la tercera parte de los ángeles se fueron con él. ¿Cuánto sería entonces eso? Hay un mundo espiritual, un mundo espiritual. Y mientras la iglesia siga subestimando que Satanás existe, que los demonios influencian al mundo, que hay espíritus inmundos, entonces el hombre seguirá estando aquí, en este problema. Y seguirá sufriendo. Porque es Satanás el que lo tiene ahí. Yo no entiendo por qué la gente no quiere hablar de esto. Y las iglesias les da miedo decir que es el diablo. No, eso es otra cosa. Pero si Jesús mismo lo habló, Jesús mismo habló de quién? De Satanás. Pero la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque no entienden que está ese, lo han subestimado este mundo espiritual. Por eso, ¿y quién también lo ha subestimado? La iglesia cristiana lo ha subestimado. Porque la iglesia cristiana no ejerce autoridad. Entonces vienen los pensamientos consecuentes ahí, una y otra vez, esos pensamientos reiterativos. Y si usted no toma autoridad y no quebranta las tinieblas, va a seguir sufriendo ahí. Entonces, para eso el Señor en Génesis 3:15 da la solución. Porque la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Porque es quitarle el control a Satanás. Ahora entiende por qué Génesis 3:15 es la primera bendición de nosotros. Es quitarnos este gobierno, es quitarnos este control. Por eso el Señor dice en Génesis 3:15, esa simiente aplastará la cabeza de la serpiente.
Quitará el control de su pensamiento y de su corazón para que ahora estén guardados en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestra mente. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿el gobierno es de quién? Necesitamos cambiar de gobernante. Que gobierne Cristo nuestro pensamiento y nuestro corazón. Necesitamos cambiar. Por eso necesitamos sanar esto. Este es el sistema de Satanás. Y seguirá siendo el sistema. Por esa razón nosotros como iglesia debemos siempre dar la respuesta. Y concluyo con este versículo. Romanos 1:16. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es que el poder de Dios para sacarnos de qué, de todo esto. Por eso no pienso y sigo convencido de que he recibido la mejor respuesta en mi vida. Cristo es la mejor respuesta a todo lo que yo hoy necesitaba. Es Cristo. Y usted necesita entenderlo hoy. No viva más una religión, no viva más un legalismo, un misticismo, una cosa extraña en su vida. Ya Cristo derrotó todo esto. Viva en la libertad que Cristo le ha dado. Su sanidad ya empezó en Cristo. Ahora esta sanidad hay que trasladarla ¿a dónde? Al campo. Por eso es sanidad y campo. Esto no es para que usted solo lo disfrute, sino para que otros allá afuera también lo disfruten. Cuando la persona diga, no, es que yo me drogo, no le diga, sí, es que no. Dígale, mira, hay que cambiar. Alguien tiene el control de tu vida. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es cuando uno dice de verdad, no me avergüenzo, porque me ha liberado de esta situación. Porque me ha sacado de todas estas cosas. Cuando el Evangelio toma lugar, hay una restauración en tu familia, en tu economía, en tu área mental, en tu área física. Pero cuando el Evangelio toma control, es decir, cuando Cristo es quien gobierna tu vida, todo es restaurado. Esto ya no aparece. Disfrutas de Cristo. Amén. Que nosotros entendamos eso hoy, iglesia. Que veamos a la gente afuera con amor. Dios está buscando discípulos. Dios está buscando uno solo que le crea para darle todas las bendiciones que Él tiene. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos y te adoramos y te exaltamos, Señor. Porque para siempre es tu amor y tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Porque en ti encontramos, Señor Dios, esa respuesta a nuestra vida, a nuestra alma y a nuestro corazón, Señor. Porque eres bueno, Jesús. Y porque no hay nadie como tú, Señor Jesús. Señor, en esta mañana